estas dos condiciones, esta relación se convierte en una función, ¿ya? Estamos viendo que lo puedo yo verificar mediante gráficos, o sea, viendo la primera componente que no se repita, y además que estén ahí los elementos del conjunto A, el conjunto de partida. Estén todos, o en gráficamente, todos los elementos deben tener una salida para B. Y en B no es necesario que llegue todos, aquí por ejemplo el 5 quedó libre. También gráficamente, haciendo una línea vertical, puedo determinar si esa línea vertical toca en un solo punto. Si toca en un solo punto es una función. Si toca más de un punto, pues deja de ser función. ¿Sí? Y también aquí, digamos, para encontrar el dominio de imagen es casi directo, ¿no? Por ejemplo, el dominio de esta función serían las primeras componentes o lo que cae aquí, ¿no? Aquí también encontré el dominio, ¿no? De la función, que sería ABC, ABCD, y el dominio de la imagen sería lo que se proyecta en Y, que sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Sí, encontramos. Aquí, lo mismo. Bueno, como este no es función, pues no voy a encontrar su dominio ni dominio de imagen. ¿Ya? También estuve haciendo un ejemplito aquí. Esto era una circunferencia, ¿no? Aquí tienen el dominio. El dominio de imagen, ¿cuál creen que va a ser de aquí? De este. Ya, digamos, lo vamos a convertir en función a esto, ¿no? Esto no es una función ahorita, ¿no? Entonces hay que convertirlo en función, ¿sí? Aquí está, ¿no? Lo que... Aquí lo hemos convertido en función. Aquí voy a utilizar mi lápiz. Aquí lo estamos convirtiendo en función. Me quedo con la parte positiva o negativa. Con cualquiera de ellos ya cumple la condición de función. ¿Sí? Ahora, el dominio va a ser el mismo, ¿no? El dominio de imagen, ¿cuál sería? Entonces, si me quedo con la parte de arriba nomás, ¿no? Entonces, me voy a quedar con la parte de arriba. Con la parte de arriba que sería y igual a raíz de 5 menos x al cuadrado. Entonces voy a borrar la parte de abajo. La parte de abajo sería la negativo. Pero yo me estoy quedando con la positiva. Me puedo quedar con cualquiera de ellas. ¿Listo? Ahora este gráfico ya es una función. No es necesario poner aquí el positivo porque se sobreentiende, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, me dan una relación en la cual no cumple la condición de función. Pero si yo le hago una modificación, si yo les pido que lo modifiquen para que se convierta en función, pues así me quedo con la parte de arriba o con la parte de abajo. Y cumple con la condición de función. Ahora, el dominio, ¿cuál sería de esa función? Ya tengo el dominio, que sería cerrado desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, cerrado. ¿Cuál sería el dominio de imagen? A ver, aquí están... Hay personas que quieren entrar. ¿Cuál sería el dominio de imagen? Aquí, si hago una línea, lo voy a proyectar aquí. Hago una línea vertical. Aquí no quieren salir. Proyectamos la sombrita. Desde acá iría, ¿no? Desde éxito. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Hasta dónde sería? A ver, ¿cómo sería entonces finalmente el dominio de imagen? Esa sería la parte que sombreado. ¿Cómo lo escribimos? Éxito voy a escribir. Dominio de la imagen. Igual o dos puntitos, ¿ya? Igual, bueno. A ver. El dominio se lo anota con el igual. Otros con dos puntitos, pero bueno, igual. Aquí utilicé dos puntitos, pero bueno, vamos a arreglar esto. Entonces, ¿cuál sería? Dominio de imagen, a ver. ¿De dónde a dónde era? De 0 a raíz de 5. Ya, cerrado, ¿no? Sí. Cerrado desde 0 hasta raíz de 5. Muy bien. Esto sería cerrado. Ese sería su dominio de imagen, ¿ya? Bien. Hasta ahí todo bien. Voy a continuar, a ver. A ver, aquí no tengo las inversas. Un poquito, a ver. Quiero ver si tengo una inversa aquí. Tengo clasificación de funciones. Interpretación gráfica, verificación.
Ya, tengo la inversa, más adelante tengo. Bueno, nosotros la inversa igual podemos hacerlo. O sea, simplemente es invertir, ¿no? Invertir las variables y despejar nuevamente. Pero ya en el gráfico se va a querer complica un poquito. Tal vez lo hagamos con pares ordenados nomás. Ya, pero a ver. Aquí está con... Voy a ir de acuerdo al texto. Está clasificándolo. Bueno, aquí tengo un ejemplito. A ver, dice lo siguiente. Estamos hablando de clasificaciones, pero todavía no estoy clasificando, así que un ejemplito más a ver de esto. Ya, aquí tengo. Estoy entonces con funciones. Bien, voy a borrar esto. Bueno, aquí tengo ejemplo. Vamos a encontrar el dominio. Vamos a encontrar. Bueno, ya voy a verificar si es una función primero. A ver, aquí tengo un ejemplo. Ya verifiqué. Vamos a verificar si es función. Si fuera función, vamos a encontrar el dominio de imagen, ¿ya? Entonces, a ver, aquí está. La relación F, ¿ya? Relación F va a ser igual a pares ordenados que X, Y pertenecen a la producto cartesiano R por R, también se puede escribir como R al cuadrado, que lo estoy escribiendo, tal que f de x es igual a x cuadrado más 1. O igual como f de x, igual lo podemos llamar como la y. F de x es igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Esta f de x, por ahí, a ver, y es lo mismo que f de x, porque yo obtengo y en función de x. X es la variable independiente. ¿Sí? Yo reemplazo en la expresión algebraica y obtengo el valor de y. ¿Sí? En la tableta de valores, yo tomo valores para x, proceso y obtengo un valor de y. ¿Sí? Por eso, f de x es lo mismo que y. Algunos lo van a poner y, otros f de x, pero esto hay que tener en cuenta de que voy a obtener la y. ¿Sí? Por eso, algunos la anotan directamente y aquí. Pero bueno, igual, ahí tengo. A ver, vamos a ver, analicemos su gráfica. A ver, hagamos una tablita de valores. ¿Cómo va a quedar esto? Aquí tengo X, aquí tengo Y. Me voy a dar unos valores negativos y positivos. Me puedo dar, a ver, me puedo dar un menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, procesamos, a ver. Esto se reemplaza ya en la función x cuadrado más 1, ¿no? Si quieren, igual lo voy a poner aquí igual. A x al cuadrado más 1. Ustedes con su calculadora, aunque no necesitan, son unos pequeños, ¿no? A ver, vamos. Menos 3, reemplazo aquí. Menos 3 al cuadrado va a ser más 9, ¿no? Más 9 más 1, aquí me da 10. Luego el menos 2. Reemplazo aquí, menos 2 al cuadrado, 4, ¿no? Positivo 4, más 1, 5. Menos 1 al cuadrado, más 1. Más este 1, 2. 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Este 1, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2.
2 al cuadrado, 4 más 1, 5. 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. ¿Alguna pregunta de esto? Estos son pares ordenados, ¿no? Estos son pares ordenados que lo vamos a ubicar allá, en el sistema de Y yo referencia. tengo una pregunta, ¿Sí? me perdí. ¿De dónde sacó el 10? Reemplazando. Vamos a hacerlo aquí por paso. A ver. Y es igual a x al cuadrado más 1. Para el primer valor, menos 3. Cuando x vale menos 3, reemplazo menos 3 al cuadrado más 1. ¿A qué es igual eso? Ah, ya, 10. a 10. 10. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente sacamos los demás valores. Ah, ya, Liz, no entendía de dónde lo había sacado. Ya. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Es que tienen que hacer tablita de valores para construir el gráfico. Un gráfico aproximado. Pero ya los que se dan cuenta, ¿esto a qué corresponde este gráfico? Esto también se puede escribir así, les decía, ¿no? Y igual a x cuadrado más 1, es lo mismo. Ya es lo mismo, en vez de fx, como y igual. ¿Y esto a qué representa? ¿Qué figura representa? Estamos viendo solamente 3 figuras, ¿no? ¿A cuál será que representa esto? Pero la tableta de valores también le va a ayudar bastante. Una parábola. Es una parábola, ¿no? Es una parábola, por lo tanto, estos puntitos deben conformar una parábola. Si con estos puntitos ustedes conforman una línea recta, algo está mal, ¿no? Tiene que ser una parábola, y la parábola tiene una forma, ¿no? Tiene 4 posiciones la parábola, ¿no? Vamos a ver qué nos sale. Ya, esto es X. Esto es Y. Vamos a poner los puntitos, a ver. Vamos con verde. Vamos a poner. El primer puntito obtuve en menos 3, 10. 10, 10 está arriba, ¿no? Bien, no me alcanza. 10 está arriba, no me alcanza. Menos 2, aquí menos 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ese ya me alcanza. Cuando vale x0, y vale 1, aquí. Cuando x vale 1, y vale 2. ¿No? A ver, cuando x vale 1. A ver, aquí algo, aquí no tomé en cuenta el punto menos 1. Cuando vale menos 1, vale 2. Aquí. Por aquí, cuando vale x1, vale 2. Cuando x vale 3, sale 10 arriba, ¿no? Bueno, ahí ya tengo ya más o menos una idea de la parábola, miren, se abre en el eje de la Y. Bueno, no estoy trabajando, el pulso me está fallando un poquito aquí, pero pasa por los puntos, ¿no? Y así hasta arriba se va eso. Lo mismo esto, ¿no? Bueno, miren, pasa por allá. El pase es que yo estoy con mi... A ver, a ver. A ver, un ratito. Voy a ajustar mejor, voy a hacer notar mejor los puntitos, a ver, por donde tiene que pasar. Aquí, aquí. Cuando vale menos 2, salió 5, ¿no ves? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando vale 2 positivo, sale lo mismo. Y cuando vale menos 3, sale más arriba. Ya con esto entonces ya me voy a dar cuenta. Por ahí se va hacia arriba. Bueno, el pulso a la mañana. Y así, ¿no es? Se va hacia arriba. Es una parábola. Es una parábola que se abre en el eje de la Y positiva, ¿no? Bien, y esto obviamente, si ustedes se dan un menos 4, van a tener un valor para Y más elevado. No sé cuánto dará menos 4, 16, 18, ¿ves? Más elevado. Lo mismo para más 4, lo mismo, más elevado, más elevado. Se prolonga hacia el infinito. De ahí es que yo ya voy a determinar el dominio. Hago aquí, proyecto la sombrita. Y también lo mismo voy a hacer para el dominio de imagen. ¿Ya? Entonces, con rojito lo vamos a hacer la sombra. ¿De dónde tengo que sombrear para el dominio? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde a dónde será? Empezaré por aquí, pero se ve que está ahí. ¿Hasta dónde va a ir A? Vamos. ¿Hasta dónde creen que va la gráfica? ¿No? A medida que dan valores, sigue creciendo el gráfico, sigue creciendo, se va hacia el infinito, ¿no? Menos 3 a más 3. Menos infinito. Está menos infinito. Entonces su dominio
en este caso de la función, será igual al intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito, ¿no ves? Intervalo abierto, observen. Esta parábola se abre hacia el infinito. Se abre y deja caer sombrita en el eje de la Y, en el eje de la X, que eso representa el dominio. Y observen que no tiene ninguna restricción. Ustedes pueden darse cualquier valor a X y siempre vamos a tener un valor de Y. O sea, está cumpliendo la condición de existencia. ¿Se dan cuenta? Existencia está cumpliendo. Condición de unicidad. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple la condición de unicidad? Sí, cumple. Cumple Sí, porque Lice. cumple porque esta parábola es así. No va a ir más arriba y se va a venir así, se va a venir así. No, ¿no ve? No va a suceder estas cosas. La parábola es así. Y se abre hacia el infinito, esto también es hacia el infinito, ¿no? Bueno, mi dibujo no está muy prolijo, pero sí, la parábola nunca se va abriendo, ¿no? A medida que vamos dando valores a X. Más se va abriendo. Entonces nunca se va a contraer. Nunca se va a hacer así la parábola. Nunca se va a hacer así, porque aquí ya no cumpliría, ¿no ve? Se va abriendo también. Entonces cumple la condición de unicidad. Entonces esto sí es una función. Ahora el dominio de imagen, claramente se puede ver de que si proyectan ustedes la sombrita, arrancaría desde acá, ¿no? Desde acá arranca. ¿Hasta dónde creen que va? Infinito. Hasta el infinito, ¿no? Dominio de la imagen de la función va a ser intervalo abierto. No, en este caso intervalo cerrado, ¿desde dónde? ¿Desde dónde arranca la parábola? Desde 1, Lice. Desde 1, muy bien, hasta infinito positivo, intervalo abierto, ¿no? ¿Sí? Observen de que ustedes Sí. no tienen que hacer ninguna ¿Por qué de uno, modificación, Lice? pero, Ya a ver, inicia. veamos. Primeramente tienen que tomar en cuenta dónde se proyecta el dominio de imagen. Primeramente ahí tienen que darse cuenta. ¿Esto qué representa? Esta proyección representa, o este intervalo representa al dominio. Dominio de imagen lo proyecto en el eje de la Y. Ahora, su pregunta. En esta parte, por ejemplo, ¿hay gráfico? ¿Desde dónde empieza el gráfico en Y? ¿Desde dónde empieza? ¿Aquí hay gráfico? Aquí. Es que este es sentido común, jóvenes. Por eso el gráfico, lo tienen ahí, es importante que lo construyan el gráfico. Y de ahí pueden observar ustedes de dónde va el dominio de imagen. Ya el dominio de imagen, ¿de dónde arranca? Desde aquí, ¿no ve? Desde el Y yo no 1. puedo decir desde aquí, yo estoy trabajando de manera analítica. Yo tengo que saber con precisión desde dónde está arrancando. ¿Desde dónde está arrancando? Desde ¿qué número era? 1. 1. Desde Uno. 1 va. Desde 1 para allá empieza a existir para Y, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, si ustedes se proyectan así, desde acá empieza el gráfico para allá. Ese es el dominio de la imagen, la proyección en Y, o sea, esta sombrita que yo le pongo en rojito. Y el dominio viene a ser en X. Miren, en X. Esto yo les decía que se abre hacia el infinito, ¿no es? Se abre hacia el infinito. Hasta el momento estoy trabajando así, con gráficos, apoyándome en el gráfico. Porque ya les decía yo de que también podemos combinar con la parte analítica. Pero en este caso está sencillo. ¿Dónde hemos hecho la parte analítica? Con la circunferencia, ¿no ves? Para saber yo de dónde me voy a dar valores dentro de la raíz. ¿Se dan cuenta? Despejo la Y, aparece una raíz, ¿no ve? Y para que yo me arme una tablita de valores, perdería mucho tiempo, entonces me conviene primero analizar el dominio. El dominio me va a decir de dónde a dónde va a ir los valores de X. O sea, va a decir de dónde a dónde va a existir valores de X para que obtenga una Y pueda armar el gráfico. Los que tuvieron la anterior clase estuvieron analizando la circunferencia, ¿no? Sí, en este caso no hay ningún problema. ¿Sí? En este caso no presenta mayores inconvenientes. No sé si quedó claro con eso, pero a ver. Ya, mire la imagen. No, tengo un ejercicio sencillito, no hay. No hay.
Ya, esto sería con respecto entonces a funciones. Ahora vamos a clasificar la función, ¿ya? Miren, estoy yo guiándome con el libro, por el momento me estoy guiando con el libro de Pedro Gutiérrez. Claro que utiliza aquí otra anotación, pero es la que yo estoy escribiendo, es la misma. Esta parte lo utiliza de otra manera, lo está escribiendo esto, pero es lo mismo, sino que escribe de otra forma. ¿Sí? Lo escribe de otra manera, pero se traduce en esto. Yo lo voy a elaborar así las preguntas, más entendible, yo lo veo así. Ya, entonces, a continuación viene lo que es la clasificación de funciones. ¿Ya? Clasificación de funciones. ¿Dice? Ya, una vez que yo ya determino si la relación es una función, encuentro su dominio de imagen, paso a clasificar esa función. Se clasifica en 3 tipos de funciones. Puede tratarse de una función inyectiva, ahorita vamos a ver qué es eso. Puede tratarse de una función, a ver, aquí no tiene, bueno, aquí dice los 3, miren. Las funciones pueden ser inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora cuándo una función se clasifica como inyectiva. Inyectiva, la palabra, ¿no? De inyectar, parece que, ¿no? Inyectiva, pero vamos a ver qué es. Miren, voy a dar una lectura. Dice lo siguiente. Si elementos distintos del dominio tienen imagen distinta en el dominio de imagen, entonces F se llama función inyectiva o 1 a 1. ¿Ya? Entonces, sigue aquí afirmando la idea. Dice, F es inyectiva si no se repite ninguna segunda componente en los pares ordenados de F. ¿Ya? Eso está más claro, ¿no? Entonces, miren, una función, ¿sí?, va a ser inyectiva si no se repite ninguna segunda componente. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de los pares ordenados, ¿no? Lo que en la gráfica hace que cualquier recta horizontal corte a la gráfica cuanto más en un punto. ¿Ya? Lo voy a ejemplificar con pares ordenados, porque voy a retornar luego a este ejercicio. No sé, tal vez alguien se dio cuenta, pero ya puede clasificar esto. Pero primero voy a hacerlo con pares ordenados, ¿ya? Porque a visto de ahí es más, de manera más básica, ¿no? Lo vamos a hacer con pares ordenados. Por ejemplo, me voy a dar aquí a ver, donde tengo un ejemplito. De aquí mismo voy a sacar, a ver. A ver. Vamos a clasificar, a ver. Vamos a clasificar si es inyectiva, ¿no? Verificar si la función es inyectiva. Obviamente que observen que ya estoy trabajando con una función. O sea, ya no voy a verificar qué es función. Ya estoy trabajando con una función. Voy a poner un ejemplo que ya cumple la condición. Entonces, dice, si A tiene elementos A, B, C, A, B, C, y el conjunto B tiene elementos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a verificar, bueno, tengo el conjunto A, el conjunto B, y tengo una relación, obviamente A está relacionado con B, así estoy escribiendo como libro. Esta relación, sí, F surge, ¿no?, de la relación de A con B. Y esta F contiene los siguientes pares ordenados. A con 1, B con 3 y C con 4. C con 4. Entonces vamos a verificar si la función es inyectiva, ¿ya? Aquí te voy a poner como título, me puse, ¿no?
no sé qué está pasando con mi lapicito, a ver, no quiere escribir. Función inyectiva. La función inyectiva, entonces decíamos que, mejor dicho, ¿cuándo va a ser una función inyectiva? Pues cuando la segunda componente no se repite. Eso hace referencia a la segunda componente, ¿no? Mejor dicho, la función inyectiva. ¿Sí? A ver, revisen, miren. Esto es una función. ¿Por qué es una función? Porque primeramente es una relación porque estos pares ordenados salen de este producto cartesiano, ¿no ve? A con 1 está, A con 1 sí, B con 3 sí, C con 4 sí. Esta relación, mejor dicho, es una relación. ¿Por qué? Porque surge de este producto cartesiano. Ahora, ¿es una función? Es una función porque miren los primeros pares ordenados, las primeras componentes, mejor dicho, no se repite y aparte de eso, todas están participando, o sea, todas tienen salida, ¿no ven? Desde acá, todos estos elementos del conjunto A están relacionados con al menos uno de B. Miren, A, B, C, entonces está ahí A, B, C. Cumple, es función. Listo. Ahora entonces, lo que voy a clasificar, lo vamos a clasificar si es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, ya nos adelantamos, ¿no ve? Decía, va a ser una función inyectiva si la segunda componente no se repite. 1, 3, 4 son distintos, no se repite. Entonces, es una función inyectiva. ¿Qué les parece? Está fácil la clasificación esta, ¿no? Para ver si eso no es inyectiva, ¿no? ¿Sí? Manera de ver esto, otra manera de ver sería haciendo el gráfico. No debería llegar dos flechitas al conjunto, en este caso no debería llegar dos flechitas al conjunto B, ¿no ve? O también si quieren verlo así, de esta manera si quieren verlo en el sistema de referencia, bueno, esto está con negrito, vamos a hacer. No sé qué pasó, a ver, lo voy a trazar en el sistema de referencia. No sé, ya se me fue un poquito ahí, pero bueno, a ver. Miren, vamos a poner A con 1. Este es A para mí, A mayúscula. Y esto es B. Entonces, primer par A con 1. Digamos que esté aquí A, B y C. Aquí tengo B, tengo 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miren, observen que no todos los de B están participando. Eso no es. Yo tengo que revisar. Bueno, en este caso, centrándome ya en la función inyectiva, tengo que ver lo siguiente. Voy a poner los puntitos. Vamos a ponerlo con amarillito. A ver. A con 1. A con 1 aquí sería. Y luego tengo B con 3. B con 3 aquí sería. Luego tengo C con 4. C con 4. Aquí. ¿Sí? Sería esto. Ahora, dice que va a ser función inyectiva gráficamente si trazo una línea horizontal. Si trazo una línea horizontal. A ver, vean. Si trazamos una línea horizontal, observen que solamente va a hacer contacto en un solo punto. A ver, a ver. Miren. En cualquiera que tracen ustedes, debe tocar en un solo punto. Al revés, fíjense, cuando yo hacía la verificación, cuando no se repite la primera componente, ¿no? Y cuando clasificaba si eso no es una función, una relación dada, ¿no? Miren aquí. Una línea horizontal le corta solamente una vez. ¿Sí? Entonces, cumple la condición de que es una función inyectiva. ¿Ya? Bien, espero que quede claro eso. Ahora veamos el ejemplo de arriba. Digamos que fuera pregunta de examen y verifique que es una función y si es una función, clasifíquela. Ya hemos verificado que es una función. Ahora, si lo clasificamos, ¿será una función inyectiva o no? Yo puedo poner falso, ¿verdad? ¿Puede? ¿Eso no es una función inyectiva esto? No. No, me dice, ¿no? Se repite. Otra persona más, a ver, ¿alguien más? Dos me respondieron
No. No, no es. No, Lice, no se Ya. puede. Ahora, ¿por qué no sería? No, A ver, ¿por qué? dice- Ya, no, no es, pero ¿por qué no sería? Porque hay varias explicaciones. A ver, ¿cuál una de ellas? A ver, explíqueme por qué no es una función Porque se inyectiva. repiten los puntos, Porque, dice. Se repite porque si ya, trazamos siga. una línea Hacemos una vertical, va a línea. repetir puntos. Ya Ah, Solo ya. se repitiendo los detiene. lugares, dice. Ajá. Ya Muy bien, muy repitiendo. bien. No debe repetirse la segunda componente. Observen aquí. Aquí en Y me dio 10 y también me dio 10. Aquí cuando vale menos 2 me da 5 y cuando vale 2 me da 5. ¿Se dan cuenta aquí en la tablita de valores? En la tablita de valores ven que se repite la segunda componente varias veces, ¿no ven? No varias veces, sino que aquí basta que se repita una vez. Se repite. Y gráficamente, como dice su compañera, gráficamente igual puedo determinar, trazo una línea vertical, digo horizontal, y no debería tocar en más de una vez al gráfico. Aquí está tocando dos, ¿no? Está tocando dos, por lo tanto, no es una función inyectiva. A ver. Entonces, aquí voy a escribir. F, bueno, miren, delgadito está esto. F no es una función inyectiva. F no es función inyectiva. ¿Qué dicen? Está sencillo, ¿no? La clasificación. Sí, ¿no? Miren, me he olvidado una cosita. Me he olvidado un ratito, ¿ah? Un minutito. Estaba tomando una tableta. Para un ratito, vería, un minutito voy a... Se me fue... Me he olvidado un ratito, a ver, voy a... Bien, continuamos. A ver, ¿alguien más está solicitando ingreso? No. Bien, ya entonces tenemos claro cuando una función se clasifica como inyectiva. ¿Sí? Entonces, pasamos al siguiente, miren. El otro era sobreyectiva, ¿no? Función sobreyectiva. Y vamos a dar lectura a ver qué dice con respecto a la función sobreyectiva. Estábamos con inyectiva. Bueno, aquí tienen varios ejemplitos. Bueno, también tengo ahí una gráfica. Ya, inyectiva, hay bastantes ejemplitos de la inyectiva, pero trabaja con otra simbología. Mi idea no es tanto utilizar ese lenguaje matemático, no. La cosa es que tengamos bien claro la idea de una función inyectiva, ¿no? No, aquí tiene varios ejemplos, pero lo describe de otra manera. Tal vez para los que estudian ya licenciatura en matemáticas.
Se dice que f es una función sobreyectiva si todo elemento del conjunto de llegada, ¿sí? El conjunto de llegada nosotros lo conocemos al A, al B, ¿no? A es el de partida, B es el de llegada. ¿Bien? De nuevo. Se dice que f es una función sobreyectiva si todo elemento del conjunto de llegada es imagen de algún elemento del dominio. ¿Sí? Todo elemento del conjunto de llegada es imagen de algún elemento del dominio. ¿Miren? Entonces lo que está diciendo es que todo tiene que tener llegada en el conjunto B. En el B todo tiene que haber la flechita de llegada, ¿sí? Al conjunto B. Ahorita lo vamos a ejemplificar. Aquí dice, a ¿Cómo ver, me explicado antes sobre el conjunto de llegada, que era A llega a B? sí, conjunto de partida siempre es la A y de llegada es la B. ¿No ve? No sé si se dan cuenta la flechita que nosotros hacíamos. ¿Podrías repetir, Lice, cómo explicó? Función de sobreyectiva. Ahorita, claro, ahorita vamos a ver. Ahorita voy a ejemplificar para que quede claro. Miren, así es. Este es de partida y este es de llegada, de B. Partida y llegada. Entonces yo puedo tener aquí A, B, C, D. Ahorita voy a ejemplificar esto. Con ejemplo siempre queda mejor esto, ¿ya? Pero ahorita sí no me han entendido. Pero no termino todavía de leer, ¿no? A ver, dice lo siguiente. Entonces diremos que F está relacionado con B. Va a ser obviamente sobreyectiva. Dice, si todo elemento de B es imagen. Si todo elemento de B es imagen por lo menos de un elemento de A. ¿Sí? Esto indica que el dominio de imagen es B. ¿Sí? El conjunto de llegada, B, el conjunto de llegada. Si F es sobreyectiva, ya, listo. Listo. Aquí vamos a ejemplificar lo que dije. Resumiendo, digamos, en palabras un poquito más fáciles de entender sería lo siguiente. Me está diciendo de que el dominio de la función, ¿sí? Los elementos del dominio de la función, los elementos del dominio de imagen de función es igual a los elementos del conjunto de llegada, dice. ¿Se dan cuenta? El dominio de imagen, o sea, tengo que obtener el dominio de imagen de la función y esos elementos deben de coincidir con los elementos del conjunto de llegada, en este caso con el conjunto B. ¿Eh? Ahí veamos aquí. Este ejemplito, a ver, aquí arriba. Porque una función podemos clasificar. Si no es inyectiva, tal vez pueda ser sobreyectiva, ¿no? A ver, veamos este conjunto. Aquí tiene el conjunto de partida, que es A, B, C, y el conjunto de llegada tienen... El conjunto de llegada es 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el conjunto de llegada. Entonces, miren, en otras palabras, lo que quiere decir que esto, de que todos estos elementos del conjunto de llegada, el 1, 2, 3, 4, 5, deben de estar asociados con al menos uno, con un elemento del conjunto de partida. ¿Sí? Ahí veamos. ¿Participan todos los elementos del conjunto de llegada? A ver, aquí está el 1, aquí está el 3, aquí está el 4. ¿Quién me falta aquí? El 2 y el 5. 2 y el 5. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esta función que está aquí no es también sobreyectiva, ¿no ve? No cumple la condición de sobreyectividad, ¿no? No es sobreyectiva, no cumple. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra manera es sacando su dominio, dice. Sacando su dominio. A ver, saquemos su dominio. Sacamos su dominio. Con azul voy a hacer esto ya. Sacamos el dominio de imagen de esta función. No. ¿Qué elemento trae? Esto es igual. Otros manejan el igual, otros de puntito. A ver, sería el 1, el 3 y el 4. Eso sería el dominio de imagen de esa función. Esto debe de ser igual, dice, al conjunto de llegada. ¿Quién es el conjunto de llegada? Es B. ¿Y B qué elementos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Claramente pueden observar de que no son iguales. No importa el orden. No importa el orden. Puedo sacarlo en mezclado, no sé, pero la cosa que estos elementos deben de coincidir con los elementos del conjunto de llegada. No sé si queda claro ya la idea. Dominio de imagen debe de coincidir con los elementos del conjunto de llegada. O en otras palabras,
el conjunto de llegada debe de tener, toditos deben estar relacionados con al menos uno con el conjunto de partida. ¿Se dan cuenta? Pero sí o sí el conjunto de partida va a estar relacionado porque, pues, caso contrario, no sería una función, ¿no ve? Una función, su primera condición de existencia es que todos los elementos de partida van a tener flechitas de salida. Pero, para verificar si es sobreyectiva, simplemente debe cumplir de que todos los elementos del conjunto de llegada deben tener flechita, ¿no? Deben tener su flechita de llegada, ¿sí? En este caso no tiene aquí el número. ¿Qué número no tenía? Me dijo ya su compañera, me dijo el 2 y el 5, ¿no ve? No tiene, ¿no? Flechita de llegada. No tiene. Bueno, aquí hay otro ejemplito en un texto que voy a sacar de acá. Vamos a hacer. Sí, aquí tengo otro ejemplito. A ver, no sé qué es mismo, 1, 2, 3, 4. No, no sé, a ver, igual lo voy a escribir, pero... Ejemplo. Si A es igual a los elementos A, B, C, D. No sé. No sé. A, B, C, D. Y B, los elementos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces tengo aquí una función f que tiene estos pares ordenados. A con 1, B con 2, C con 4, D con 3. Ya, tengo una F y también tengo una G aquí. Dos ejemplitos tengo, una G también aquí. Vayan pensando a ver si eso no es una... Si cumple las condiciones o no para que sea una función sobreyectiva. Ya vayan pensando. Yo mientras tanto voy a ir copiando este segundo ejemplito que dice... Me están dando otra función aquí. No sé, esta manchita no me gusta parecer aquí. A ver, aquí A con 1, B con 3, C con 4, D con 4. Ya. Ahora, ustedes, ¿cómo? No sé, a ver, ya por lo menos hice notar dos formas de verificar si es una función sobreyectiva. No sé, cualquiera de las dos formas podrían ustedes aplicar, ¿ya? Si hacen el gráfico, a ver, si hacemos el gráfico, alguien me estaba pidiendo por ahí el gráfico, ¿no? Miren, a ver, digamos, este es el conjunto de partida, que tiene elementos A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D. Y tengo el conjunto de llegada que tiene los elementos más grandecito, para eso voy a hacer esto. Conjunto de llegada, o sea aquí F, donde A está relacionado con B. Aquí, ¿qué elementos tendría la B? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a poner la F, ¿no ves? La F. A con 1, voy a hacer con amarillito si quieren esto. A con 1. Luego B con 2. Luego C con 4. Luego D con 3. ¿Qué dicen? ¿Está cumpliendo la condición? A ver. Sí, Lice. Ya alguien ya su compañera nos está dando una respuesta, pero nosotros vamos a ir evidenciando, ¿no? Ustedes pueden verificarlo en su cuadernito. F sí es una función sobre... No se escribe así, ojo, ¿no? No se escribe sobreyectiva. Se escribe sobreyectiva, ¿no? Y así te hay que tomar en cuenta la escritura, ¿ya? Un detalle, nada más. Miren, cumple la condición de que sí, la función es sobreyectiva. ¿Por qué? Todos los elementos de llegada, o sea, del conjunto B, tienen una relación al menos con uno de A, que el de partida, ¿no ves? O sea, en otras palabras, todos tienen flechitas de llegada. Todos. Si se quedase uno sin la flechita, ya no sería función sobreyectiva. ¿Sí?
Ahora, también yo lo puedo analizar de otra manera. Miren, ¿cómo lo analizo? Pues saco rapidito el dominio de imagen, ¿no ven? Dominio de imagen. ¿Qué elementos tiene el dominio de imagen? A, B, C, D. No. ¿Qué elementos tiene? Para hacerlo rápido, ¿no? Es la segunda componente del dominio de imagen. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Listo. No está ordenado, observen, pero yo lo ordeno y quedaría así, ¿no ve? No está ordenado, pero no. 1, 2, 3, 4. Ese sería el dominio de imagen. Ahora, los elementos de B comparan el dominio de imagen, comparamos dominio de imagen de la función, pues aquí me olvidé, ¿no? De F, como subfijo se puede. Dominio de imagen de la función es igual al conjunto de llegada, en este caso al B, es igual, cumplen estas condiciones, ustedes lo verifican. Ya tienen el dominio de imagen, es 1, 2, 3, 4, van y revisan el conjunto de llegada que es B, 1, 2, 3, 4. Sí, no necesariamente tienen que estar ordenados, pero bueno, ¿están todos los elementos? ¿Coinciden? Sí, ¿no ve? Entonces, yo concluyo, F sí es una... F sí es función, ¿qué es esto? Función sobreyectiva. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna duda? Ya sabemos, inyectiva. Inyectiva está más fácil, parece, ¿no? No se debe repetir la segunda componente. O hacen un trazo horizontal y no debe tocar en más de un punto. Función sobreyectiva trabaja con relación a la llegada, ¿no? ¿Sí? Todos los puntitos del elemento, en este caso los elementos del conjunto de llegada, deben estar relacionados con al menos uno de A, que es de partida. Miren, gráficamente se puede observar que todos tienen la flechita, ¿no ven? De otra manera sería obtener el dominio de imagen, obtengo el dominio de imagen y lo comparo con el conjunto de llegada. Si son iguales, es una función sobreyectiva. ¿Alguna pregunta? No le dicen, pero le dicen, ese ejemplo que está al lado acá, ese G dice A1, B3, C4, Sí. eso, Eso es ¿qué aparte, es otro eso? ejemplito ese. Otro ejemplo, ¿es o no es eso? No sé. Eso no. Alguien ya resolvió en su cuadernito y me dijeron que no es. ¿Alguien más hizo? No es, Sí, dicen. y no es. No es. No es. Y no sé, su compañero me estaba preguntando qué cosita sería, ¿no? Que me estaba preguntando, pero igual lo voy a hacer esto, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, más facilito para mí, o más rápido, miren. Dominio de imagen, en este caso de G, ¿no ve? ¿Qué elementos? Dominio de imagen, 1, 3, 4. 1, 3, 4 nomás sería, ¿no? Porque si se repite una sola vez se nota, ¿no? 1, 3, 4. Ahora, eso lo comparan este dominio de imagen que han obtenido, lo comparan al conjunto de llegada, al conjunto B. ¿Son iguales? No, porque falta el 2. Falta el 2. Entonces, esto no son iguales. Entonces, ustedes aquí ponen este simbolito de distinto, ¿no? No son iguales, son distintos, ¿no ven? Por lo tanto, G no es función. Ay, no es. A ver, no sé qué está pasando. No es función sobreyectiva, ¿no? Yo pienso que queda claro, ¿no? ¿Esto? ¿Está bien? Sí, le dicen, Ya. A ver, veamos el otro, el grafiquito de arriba. ¿Será sobreyectiva? El gráfico de arriba, a ver, veamos. Este gráfico. Es que a ustedes, ¿saben? Lo que se va a pedir es lo siguiente. Se les va a dar la función y ustedes tienen que clasificar. ¿Es inyectiva la función? Ahora, verifique también si es sobreyectiva, porque puede ser inyectiva, a la vez puede ser sobreyectiva. Puede cumplir ambas. ¿Ya? En este caso, ¿será sobreyectiva esta función? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será sobreyectiva? no le ¿Cómo dicen, podrían? creo. Gráficamente, ¿cómo podrían determinar si es sobreyectiva o no? ¿Mm?
Que el dominio de imagen tiene que ser todo lo del conjunto de llegada. Sí, ¿no ve? No, pero en este caso, tendríamos que verificarlo nosotros de otra manera, ¿no ve? Porque con pares ordenados, aquí ya contengo ya ecuaciones. Miren, el gráfico ayuda bastante. Tengo un gráfico aproximado, ¿no ve? Entonces dice, la función, dice, f es sobreyectiva, dice, si toda recta horizontal, corta a la gráfica de f, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es una sobreyectiva esto. A ver, de nuevo lo voy a leer. Dice, f es sobreyectiva si toda recta horizontal corta a la gráfica en f. O sea, ya cuando tengo yo ecuaciones y lo grafico, han visto que con pares ordenados está bien. Ese mismo principio aquí también se debe de cumplir. Pero ustedes observen aquí, de que más fácil va a ser hacerlo como se está indicando ahorita, ¿no ve? Trazar una línea horizontal, dice. Trazar una línea horizontal, dice, y esa línea horizontal debe cortar a la gráfica, sí o sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le corta a la gráfica esa línea horizontal en todo ello? ¿Qué dicen? A ver. Sí, Lisa. Aquí... No, pero a ver, veamos, a ver. Por ejemplo, aquí ya les mostraba, trazábamos, ¿no ve? Aquí corta, bueno, es corta. O sea, no me está diciendo si corta una vez, 2 veces, nada. Solamente dice que corte, ¿no ve? La gráfica, corta ahí, ¿no? Corta aquí. Corta por acá también. Aquí en la puntita puede decir que sigue cortando, ¿no ve? Corta. Pero ¿qué sucede aquí más abajo? ¿Qué Ahí sucede acá? ya no corta. Ah, no corta. Más abajo no corta. Fíjense que más abajo no corta. Entonces de ahí ustedes podrían concluir de que esta función, ¿sí? Esta función no es una función sobreyectiva, porque no cumple. ¿Se dan cuenta? Miren, a ver cómo les explico aquí. Aquí, el conjunto de llegada, mejor dicho, de partida, el conjunto de partida es X. X es una línea que contiene los números reales, es una recta real, se la conoce, ¿no ve? Aquí hay infinitos números, ¿no ve? Y lo mismo. Y viene desde menos infinito, números negativos, negativos, decimales, raíces, todo eso, pasa, todos los reales. Por eso nosotros aquí ponemos lo siguiente, miren. Este es el conjunto de partida, que es R. Todos los números reales que podemos representar ahí, decimales, positivo, negativo, todos los números reales. Por el conjunto de llegada, que es R también, que contiene, en este caso la Y, ¿no ves? Contiene todos los números reales. Entonces, ustedes comparan. Aquí comparan. El dominio de imagen es de 1 a infinito. Eso lo igualan. ¿A quién lo igualarían? Si queremos hacer lo mismo que estamos haciendo con el par ¿Dónde ordenado. está Y? Con la Y. Y la Y es números reales, ¿no ve? De llegada contiene todos los números reales. Tiene todos los números reales. O sea, eso quiere decir que viene desde menos infinito y se va hacia más infinito, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Entonces, claramente se podrán dar cuenta de que no coincide el dominio de imagen con este intervalo que viene desde menos infinito a más infinito. No coincide. Porque tiene que coincidir el dominio de imagen con el conjunto de llegada, dice, ¿no ve? Este R, que es la Y, que contiene todos los numeritos. Y el dominio de imagen solamente es desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, no coincide. No coincide. De ahí es que yo les digo que esto es más fácil verificarlo trazando una línea horizontal. Traza una línea horizontal, solamente esa línea horizontal debe cortar sí o sí al gráfico. Observe que aquí más abajo ya no lo corta el gráfico. ¿Se dan cuenta? Ya no lo corta el gráfico. Ya. Entonces, miren, para complementar esto, aquí te lo voy a hacer si quieren ya de manera general. Aquí abajito ya así nomás voy a hacerlo no voy a utilizar regla. Digamos que tengo esto es X, esto es Y. ¿Qué tal si tengo una parábola que se abre en el eje de la X? ¿Se puede abrir en el eje de la X a la izquierda o a la derecha?
¿Qué dicen ustedes? ¿Esto será una función sobreyectiva? ¿Qué dicen? ¿Será una función sobreyectiva? Sí, Sí. dice. ¿No ve? Si ustedes sacan su dominio de imagen, observen de que viene desde menos infinito, se va hacia más infinito, ¿no ve? Sí. Su dominio de imagen. Y nosotros sabemos que la y contiene a todos los números reales. Los números reales es igual a intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Miren, coincide. Entonces, este sí es una función sobreyectiva. Aparte, ahora, si ustedes quieren, como les decía, más fácil era trazar una línea horizontal. Observen, trazan una línea horizontal, lo corta ahí. En cualquier lado lo corta ahí. ¿Aquí arriba lo cortará o qué dicen ustedes? ¿O no lo corta aquí arriba? ¿Le corta o no? Corta, le dicen, Lo porque corta. Sí, Corta, eso dice. no tiene. infinito. Como es Porque la infinito. parábola se va abriendo a medida que voy dando más valores de x. Voy a dar otro valor de x, va a ir subiendo. Se va abriendo hasta el infinito, ¿no ves? Sí. Entonces, cualquier línea que tracemos de manera horizontal le va a tocar al gráfico. Eso dice. No dice si le toca 2 veces, 3 veces, 4 veces. No, dice, basta que le toque, dice, ¿no ves? Le tiene que tocar, dice. Tiene que tocarlo al gráfico. No sé si con esta idea ya queda todo bien claro lo que es una función inyectiva y sobreyectiva. Me falta un hito más, pero el último es el más fácil de todos. En este caso de la clasificación, ¿no? Porque simplemente es una revisión. Hice una pregunta, en el caso de una circunferencia, no sería una función sobreyectiva, ¿cierto? A ver, lo vamos a dibujar, no sé. Nos dibujemos, a ver. En matemática a veces siempre es bueno reflejarlo gráficamente porque mejor, más claro queda así, para sus demás compañeros igual, ¿no? Miren, a ver, tracemos una circunferencia. Digamos que esa sea una circunferencia. Claro, obviamente que puede tener el sistema de ejes de referencia, ¿no ven? No sé, el sistema de ejes de referencia podría, no sé. Supongamos que ese es el eje de la Y, supongamos que este es el eje de la X. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una función sobreyectiva? A ver, de acuerdo a lo que analizamos, ¿es o no es función sobreyectiva? Está sencillito ya, una vez que tengamos gráfico. No sería, dice. No sería. No sería, porque observen que el dominio de imagen viene desde éxito. ¿Hasta dónde va? Hasta éxito, ¿no es? Ese sería nuestro dominio de imagen. Este sería nuestro dominio de imagen. Y esta Y hemos dicho que es igual a esta R y esto es igual que menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, dominio de imagen viene desde éxito, llega hasta éxito. O sea, un intervalo desde aquí, no sé, desde menos 2 hasta, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, le dé la cosa que es un intervalo desde aquí hasta aquí. Y eso es distinto a esto. Y contiene los números reales, eso viene desde menos infinito a más infinito, son distintos, ¿se dan cuenta? Aparte de eso, si ustedes trazan una línea horizontal, observen que le va a cortar solamente en este sectorcito del dominio de imagen. Más abajo, no lo toca. No sé si con eso queda claro. ¿Está bien? Miren, Sí, aquí no Lisa. toca. ¿Está bien? ¿Sí, no es? ¿O hay alguna duda de la función sobreyectiva? Toca aquí. Ay, horizontal, dije, ¿no? Pero más abajo ya no lo toca ya. Más arriba tampoco lo toca. ¿Listo? Entonces, esto no es función sobreyectiva. ¿Está bien? Bien, ¿no? Ya, les decía el último. El último es el más sencillo de todos. La función biyectiva. A ver. Función biyectiva, ¿sí?
Entonces, a ver qué dice la función biyectiva. Voy a dar una pequeña lectura y vamos a... Ya van a ver que ni siquiera ya va a ser necesario hacer un ejemplo. Miren. Dice... Se dice que F es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, que F es biyectiva si cumple... A ver. Bueno, aquí tengo el teorema. Bueno, en otras palabras, ya no se necesita ya hablar más porque está diciendo claramente de que va a ser una función biyectiva si cumple, o sea, si es inyectiva y si es sobreyectiva, dice, ¿no ve? O sea, si cumple las dos anteriores, ¿se dan cuenta? Va a ser función biyectiva si cumple que es inyectiva y sobreyectiva. Si uno de ellos no cumple, si uno de ellos no cumple, ambos no cumplen o uno de ellos no cumple, pues ya no sería una función biyectiva. A ver, veamos, este ejemplo que hemos hecho el ultimito, a ver, ¿será una función biyectiva? A ver, veamos, ya hemos clasificado que no es una función sobreyectiva. ¿Será inyectiva? Inyectiva, ¿se dan cuenta? ¿Recuerdan? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? No es, dice. No No es porque ahí está. ninguna. ¿No ve? Entonces, éxito, miren. Voy a, no, a ver, con verde además lo vamos a mantener. Este no es inyectiva porque observen que una línea horizontal la toca en dos puntos. En este caso aquí le está tocando y aquí, ¿no ve? Toca en dos puntos. Entonces, no es función inyectiva. ¿Se dan cuenta? Ahora, bueno, función biyectiva va a ser si cumplen las dos anteriores, o sea, si es inyectiva y es sobreyectiva. Basta que de ello uno no incumpla. Con más razón estos dos no cumplen, pues puedo decir que entonces la función no es biyectiva, ¿no? No es biyectiva. No es biyectiva. Entonces yo le decía, ¿no ve? Más sencillo es eso, ¿no ve? La última es más sencillo, simplemente tengo que verificar que las dos anteriores hayan cumplido. Si cumplen, pues es una función biyectiva. Basta que uno de ellos no cumpla, pues deja de ser biyectiva. Así de claro, no hay donde más darle vuelta a esto. Ya tenemos entonces lo que es, o ya tengo más o menos, no. Ya debe de quedar claro entonces cómo lo clasificamos a las funciones. ¿Sí? Eso es lo principal. Después ya les decía yo que viene lo que es la inversa. Después tengo que sacar su dominio de la inversa, dominio de imagen de la inversa. Después composición de funciones, que eso ya es inmediato. Hasta aquí es lo principal. El resto ya es complementario lo que viene, ¿no ve? La inversa es intercambiar nomás. Intercambiar la variable. Intercambio y nuevamente despejo la y. Y de ahí hago el gráfico y analizo el dominio de imagen de la inversa, ¿no? Luego podríamos hacer la composición de funciones. No hice composición, está también en el tema de relaciones de composición, pero lo voy a explicar en uno solo. Tampoco tiene mayor complicación, simplemente no les he puesto el ejemplo nada más, ¿no? La composición, bueno, la palabra le dice composición, ¿no? Para una composición por lo menos tiene que haber tres relaciones. Tengo que tener tres relaciones para poder componer o hablar de composición de funciones. Ya, eso con un ejemplo va a quedar claro, eso, no hice todavía el ejemplito de eso. Bien, eso sería todo. Ahora, no sé si alguien puede subir al grupo. Pueden ser los siguientes, jóvenes. Prácticamente ya estoy terminando de avanzar, prácticamente, porque lo que viene ya simplemente es complementario, hermano, que lo voy a hacer tal vez ya haciendo del práctico algunos ejercicios. No sé si alguien me puede pasar una foto. Puede al grupo, pues, lo pueda subir la fotito del práctico, del tema de funciones del libro de Pedro Gutiérrez. ¿Bien? Yo tengo aquí el libro de Pedro Gutiérrez, pero no hay la parte del práctico. O alguien tiene el librito, revise, por favor, si no trae. El mío no trae. Traje la página 115 y la página 116. Ahí termina mi libro. Pero no, tal vez es un error de imprenta el mío. A ver, ¿alguien tiene el librito de Pedro Gutiérrez? ¿Alguien tiene? He visto por ahí que alguien está manejando el librito de Pedro Gutiérrez. Una fotito de los ejercicios de funciones. ¿Tiene, no ve o no?
Otra persona ve que tenga el libro. Ahora sí estamos. Estamos A ver. viendo. Alguien. Yo tengo otro libro más viejito. Voy a ir a la casa de mis padres. Ahí lo tengo. Cuando era estudiante, yo manejaba el librito este, pero era original, digamos. Estos últimos ya son medio copiados, ya no es. No son originales ya. Y ahí yo lo tenía. No. ¿Alguien tiene la última parte? Yo tengo hasta el 116 tengo yo. Ahí dice Sí, pare, ahora 116. dice pare, ¿no? Ahora discutamos un poco, dice para El hacer mío las igual tareas. dicen hasta el 116. Para hacer humear la cabeza. Está. Ah, así dice. Ya. Yo lo voy a buscar mi libro. Tengo un libro viejito cuando era universitario. Lo tengo por ahí en la casa de mis padres. Voy a ir a buscarlo. Ya no se preocupen el libro, entonces voy a elaborar de esos libros. También el otro libro voy a ver un poquito del libro el otro libro que estamos manejando de Sebastián Lazo también, ¿no? No me fijé en esta parte. Voy a elaborar un práctico de esto, de relaciones y funciones. El otro que les pasé, el de relaciones, no sé, a algunos le parece mucho, poco, pero lo voy a hacer más reducido, porque la idea no es tanto que sea repetitivo, ¿ya? No es, para mí, 2 o 3 ejercicios de cada ejemplo, suficiente. 2 o 3 ya tengo una idea de cómo va a ser el examen, ¿no? De ahí ya ustedes, ya, ¿no? Fíjense que acá también no... ¿Sí? Solamente aplicar los principios nomás, ¿no? Y este examen este va a ser virtual sí o sí, ¿no? La otra semana ya, la otra semana va a ser el examen. Si no es el miércoles, va a ser un día viernes, la siguiente semana. La siguiente semana damos el examen, ya, un miércoles. El lunes vamos a quedar yo, el práctico. Hoy voy a ir a conseguir ese librito que les digo. En realidad, pucha, qué macana, ¿no? Yo no lo tengo aquí en la mano. Voy a ir a buscar mi librito viejito y de ahí lo voy a revisar ese y el libro de Sebastián Lazo. Voy a elaborar un práctico. No va a ser un práctico muy extenso, ¿no? Simplemente voy a extraer lo principal. Y el lunes consulto a dudas y aclaraciones y voy a complementar algunas